Busca ahora mismo un tramo de piso duro, sin alfombra gruesa ni colchón de por medio, la madera de una sala, las baldosas de una cocina, el cemento pulido de un pasillo. Recuéstate boca arriba. Puedes doblar las rodillas con los pies apoyados o estirar las piernas por completo, lo que te resulte menos forzado. Deja los brazos apenas separados del torso, las palmas hacia arriba, y cierra los ojos. No ajustes nada todavía. Simplemente nota, con la atención puesta exclusivamente en tu zona lumbar, si hay un espacio hueco entre esa curva de tu columna y la superficie, un hueco por donde cabría, quizás, la mano de un niño. Nota también dónde se concentra el peso ahora mismo. En los omóplatos, en el sacro, en los talones. Vas a quedarte así 5 minutos, sin moverte, sin corregir la postura, dejando que sea el suelo el que decida qué hace tu cuerpo con su propio peso. En el instante exacto en que dejaste de sostenerte de pie o sentado y le entregaste esa carga entera a una superficie que no cede ni 1 milímetro, algo empezó a cambiar dentro del tejido que envuelve tu columna, algo que todavía no tiene nombre en esta conversación, pero que ya se está moviendo, en silencio, mucho antes de que sientas nada. Si este canal te está mostrando tu propio cuerpo desde un ángulo que ningún profesor te explicó así, suscríbete y deja tu me gusta antes de seguir, porque eso es lo que decide qué mecanismo del cuerpo humano abrimos la próxima semana. No hiciste ejercicio. No estiraste nada de forma activa. No aplicaste fuerza. No respiraste de manera especial. No contrajiste un solo músculo a propósito. Te limitaste a dejar de sostenerte. Y sin embargo, dentro de 2 o 3 minutos, algo en tu zona lumbar va a sentirse distinto de cómo se sentía al empezar. Más asentado, más pesado en el buen sentido. Como si una parte de ti que llevaba horas resistiendo hubiese recibido, por fin, permiso para dejar de hacerlo. La pregunta que debería inquietarte es por qué un gesto tan pasivo, tan desprovisto de esfuerzo, produce un efecto que tu intuición asigna únicamente a cosas activas, a masajes, a estiramientos, a algo que alguien te hace o que tú te haces. Tu sentido común fue calibrado para objetos de tamaño intermedio, para libros que no cambian de textura sobre una mesa, para sillas que no se ablandan bajo el cuerpo, pero el tejido que estás presionando contra el piso no se comporta como un objeto rígido de tamaño intermedio. Se comporta como algo que existe a una escala que tu percepción cotidiana jamás fue diseñada para registrar, una escala coloidal, molecular, donde el agua y las proteínas cambian de estado sin que haya un evento visible que lo anuncie. ¿Qué es exactamente lo que se reordena ahí abajo, en esos 5 minutos de aparente inmovilidad? Todavía no lo sabes. Lo que tienes bajo la piel de tu espalda baja no es simplemente músculo envuelto en piel, como enseña la anatomía de manual escolar. Es una lámina continua de tejido conectivo llamada fascia toracolumbar. Y decir lámina ya se queda corto, porque en realidad son al menos 3 capas superpuestas, una posterior, una media y una anterior, que se funden entre sí en los bordes y que envuelven, atan y transmiten fuerza entre los músculos erectores de la columna, el dorsal ancho, el glúteo mayor y el oblicuo abdominal, formando una sola red mecánica continua desde la base del cráneo hasta la parte de atrás del muslo. Durante la mayor parte del siglo XX, la anatomía trató a la fascia como material de relleno, como el papel de embalaje que se descarta una vez que se entiende dónde están los órganos importantes. Ese supuesto resultó ser, con los años, uno de los errores de percepción más caros de la medicina moderna, porque cuando por fin se estudió con instrumentos capaces de medir su inervación, se descubrió que la fascia contiene una densidad de terminaciones nerviosas sensoriales comparable, en ciertas capas, a la de la piel misma, lo que la convierte no en relleno pasivo, sino en uno de los órganos de percepción corporal más extensos que tienes. Uno que rara vez se menciona porque no tiene la forma reconocible de un órgano. Aquí está el número que debería inquietarte un poco. Entre las fibras de colágeno que le dan estructura a esa lámina, hay una sustancia llamada matriz fundamental, compuesta en gran parte por agua ligada a moléculas de proteoglicano, y esa matriz puede representar, según la zona y el estado de hidratación, hasta un 70% del volumen del tejido. No es un detalle decorativo, es la diferencia entre pensar en tu espalda como una estructura sólida de cables y pensar en ella como lo que realmente es, un gel. Un gel en el sentido físico estricto del término, con las mismas propiedades que un gel de gelatina recién cuajado o una pasta de almidón en agua.
capaz de comportarse como sólido cuando se lo deja en reposo y de volverse notablemente más fluido cuando se lo somete a una carga sostenida durante el tiempo suficiente. La analogía de ingeniería aquí no es forzada. Es la misma familia de materiales que estudia la industria cuando diseña lodos de perforación petrolera o pinturas que no gotean sobre la brocha, pero se aplican con facilidad al extenderlas. Materiales que los ingenieros llaman fluidos no newtonianos, cuya viscosidad no es una constante sino una variable que depende de cuánto tiempo y con qué intensidad se los perturba. La creencia común, la que probablemente escuchaste de algún familiar o leíste en cualquier artículo genérico sobre dolor de espalda, es que la rigidez lumbar se debe a nudos musculares, pequeños bultos de tensión que hay que romper a la fuerza con los pulgares de un masajista o con una pelota dura contra la pared. Lo que la investigación sobre la fisiología del tejido conectivo viene mostrando desde hace más de 2 décadas es que buena parte de esa sensación de rigidez no corresponde a un nudo discreto y localizado, sino a un cambio de estado, más gel, menos fluido, distribuido en láminas enteras de tejido, un estado que no se rompe con presión puntual, sino que se revierte con tiempo, con calor corporal y con la ausencia sostenida de carga vertical. Hay otro dato que conviene sumar antes de avanzar, porque cambia por completo la jerarquía de lo que crees que está pasando cuando te acuestas. Durante mucho tiempo se asumió que la sensación de espalda cargada provenía casi exclusivamente de receptores dentro del músculo, husos musculares que miden estiramiento, órganos tendinosos que miden tensión. Estudios de inervación facial de las últimas 2 décadas encontraron que la capa más superficial de la fascia tóraco-lumbar contiene una concentración de terminaciones nerviosas libres, receptoras de presión y de estiramiento lento, notablemente más alta que la de capas musculares más profundas de la misma región, lo cual implica que buena parte de lo que sientes como peso lumbar o espalda cargada no viene del músculo en sí, viene de la envoltura que lo rodea, un órgano sensorial de forma laminar que envuelve, literalmente, tu columna entera y que reporta al sistema nervioso central el estado mecánico de esa envoltura con una fidelidad que rivaliza con la piel. Tu espalda no es un conjunto de nudos que haya que deshacer uno por uno, es una malla continua de agua y colágeno, y esa malla tiene, en cada momento del día, la consistencia exacta que la suma de tus posturas de las últimas horas le impuso. Lo que ocurre en los primeros segundos sobre el piso duro tiene un nombre preciso en física de materiales: relajación de esfuerzo. Cuando un material viscoelástico, es decir, algo que se comporta a la vez como sólido elástico y como fluido viscoso, recibe una carga y se lo mantiene sin moverse, la tensión interna no permanece constante. Se disipa con el tiempo mientras las fibras y el gel que las rodea se reacomodan, buscando el estado que exige menos energía para sostenerse. Esto no es una metáfora tomada de otro campo para que suene interesante. Es el mismo principio que gobierna por qué una banda elástica estirada y sujeta durante horas pierde parte de su tensión inicial sin que nadie la toque, y es exactamente lo que sucede en tu fascia tóraco-lumbar en el instante en que el suelo, y no tus propios músculos, empieza a sostener el peso de tu tronco. La diferencia con la banda elástica es que aquí el reacomodo no es solamente mecánico, es también químico, porque el gel que rodea las fibras de colágeno empieza a redistribuir el agua ligada a sus proteoglicanos apenas cambia la presión que lo comprime. Ese reacomodo químico es la segunda capa, y ocurre en la escala de los minutos, no de los segundos. El fisioterapeuta e investigador Robert Schleip, director del Fascia Research Group de la Universidad de Ulm, en Alemania, documentó junto a Hans Chaudhry, Changshe Huang, Zhao Wenji, Bruce Bukiet y Thomas Findlay, en un estudio publicado en 2008 en el Journal of Bodywork and Movement Therapies, cómo el tejido facial humano sometido a una carga sostenida se comporta como un material que llora agua desde su matriz fundamental hacia los espacios intersticiales de alrededor. De forma comparable, en palabras del propio Schleip, en entrevistas posteriores sobre ese trabajo, a exprimir una toalla húmeda, sin retorcerla, solo apretándola con una presión constante y suave. Cuando después se retira esa presión y el tejido tiene un período de descanso suficiente, vuelve a absorber agua y recupera, e incluso a veces supera, su rigidez original. Un fenómeno que Schleip, junto con Werner Klingler y otros colegas, describió en 2012 en la misma revista bajo el nombre de endurecimiento por deformación, o strain hardening. Lo relevante para lo que estás haciendo ahora mismo, boca arriba, es la primera mitad de ese ciclo. La carga sostenida y sin movimiento brusco que le permite al gel de tu fascia lumbar liberar agua hacia la matriz que lo rodea y volverse durante un rato, notablemente menos viscoso,
menos denso, más dócil al tacto de una mano o al roce de tu propia ropa. La tercera capa es la que nadie espera, porque no se queda en la zona lumbar. La fascia toracolumbar no termina donde termina tu espalda baja. El investigador Andrew Bleming, en un trabajo de referencia publicado en 1995 en la revista Spine, describió cómo la capa posterior de esta fascia funciona como una correa de transmisión de fuerza entre el dorsal ancho de un lado del cuerpo y el glúteo mayor del lado contrario, un mecanismo llamado cadena oblicua posterior, que conecta mecánicamente tu hombro izquierdo con tu cadera derecha a través de una sola lámina continua de tejido. Esto significa que lo que le sucede ahora a la consistencia de tu fascia lumbar no se detiene en tu cintura. Se propaga, como una piedra que cae en un lago pero en 4 dimensiones porque el lago aquí también cambia con el tiempo, hacia los hombros, hacia las caderas, hacia el psoas y el diafragma, que comparten inserciones en las vértebras lumbares a través del ligamento arcuato y de la fascia que envuelve al cuadrado lumbar. Una perturbación que empezó como un simple cambio de estado coloidal en una franja de espalda termina alcanzando, minutos después, el mapa entero de tensión que sostiene tu tronco de pie. Hay una comparación que conviene hacer explícita, porque revela algo incómodo sobre cómo se distribuye el valor de la medicina moderna. Una sesión de liberación miofascial manual, con un terapeuta entrenado, cuesta, en la mayoría de los mercados privados de América Latina y España, el equivalente a entre $20 y $60 por 45 minutos, y requiere años de formación en la persona que aplica la presión. Un procedimiento más invasivo, la hidrodisección facial guiada por ecografía, en la que un médico inyecta suero fisiológico entre capas de fascia para separarlas mecánicamente cuando están adheridas, puede costar entre $150 y $400 por sesión en clínicas especializadas, exige equipo de ultrasonido de varios miles de dólares y un especialista certificado sosteniendo una aguja con precisión milimétrica. Lo que tu cuerpo acaba de hacer, tendido sobre un piso sin costo alguno, durante 5 minutos, sin aguja, sin ecógrafo, sin honorarios, es una versión gratuita y automática del mismo principio físico que esas industrias cobran por replicar con instrumentos. Liberar agua atrapada en un gel bajo tensión sostenida y dejar que la mecánica de los fluidos haga el resto. Suscríbete y dale me gusta a este video si quieres que la serie siga desarmando, uno por uno, los gestos mínimos que tu cuerpo ejecuta sin que nadie te haya enseñado por qué funcionan. Ahora piensa en cuántas horas al día tu zona lumbar recibe ese mismo permiso de descarga total. Una silla de oficina, por bien diseñada que esté, sigue transmitiendo la mayor parte de tu peso a través de los isquiones y una fracción menor a un respaldo que cede, que se hunde, que jamás iguala la firmeza absoluta de un piso de cemento. Un colchón de espuma viscoelástica, pensado precisamente para adaptarse al cuerpo, reparte la presión en lugar de concentrarla, lo cual es cómodo para dormir, pero significa que ni siquiera durante 8 horas de sueño tu fascia lumbar recibe el tipo de carga sostenida y sin desviaciones que dispara la relajación de esfuerzo completa. El asiento de un auto, el sofá, la butaca del cine, todos ceden un poco. Todos redistribuyen el peso antes de que el gel de tu espalda alcance el punto de licuefacción parcial que estabas induciendo hace un momento en el suelo. El resultado, sostenido durante semanas y meses, no es un evento agudo que pueda señalar con el dedo un día concreto. Es una deriva lenta hacia un estado de menor organización interna, el mismo tipo de deriva que la termodinámica describe en cualquier sistema que deja de recibir los ciclos de reseteo que necesita. El colágeno, en ausencia de fases regulares de hidratación completa, tiende a formar enlaces cruzados adicionales entre fibras vecinas, un proceso de entrecruzamiento que con los años vuelve al tejido más rígido, menos capaz de fluir bajo carga, más parecido a un plástico envejecido que a un gel fresco. 2 síntomas que ya sentiste y que probablemente atribuiste a otra causa encajan aquí con una precisión incómoda. El primero es la rigidez matutina, esa sensación de que la espalda baja necesita varios minutos de movimiento antes de soltarse al despertar, que la mayoría de la gente explica diciendo que simplemente durmió mal o que ya no tiene la misma edad de antes. Parte de esa rigidez corresponde, de manera documentada, al mismo ciclo de gel que estás experimentando ahora mismo, pero en reversa lenta. Durante la noche, sin carga vertical de pie ni sentado, el tejido recupera cierta hidratación, pero si el colchón nunca permitió una descarga completa y uniforme, el reacomodo es parcial, y el cuerpo despierta con una fascia que todavía conserva parte de la densidad acumulada del día anterior. El segundo síntoma es esa tirantez difusa, sin un punto exacto de dolor, que aparece después de varias horas seguidas sentado
y que la gente suele describir como cansancio muscular o falta de fuerza en el núcleo, cuando en realidad corresponde, en buena parte de los casos documentados por la fisiología del tejido conectivo, a una fascia que lleva horas en estado de gel más denso, transmitiendo menos eficientemente la fuerza entre los músculos que conecta, lo cual obliga a esos mismos músculos a compensar con más esfuerzo activo del que necesitarían si el tejido conectivo estuviera en su estado más fluido. La creencia común dice que la rigidez de la espalda al despertar y la tirantez lumbar de las tardes de oficina son dos problemas distintos, uno relacionado con el sueño y otro con la postura sentada, cada uno con su propia solución independiente. Lo que el mecanismo revela es que ambos síntomas pueden ser la misma variable física, la viscosidad del gel facial, leída en dos momentos distintos de un ciclo diario de carga y descarga que la vida moderna casi nunca completa. Para dimensionar la escala temporal de este proceso, piensa en cómo se compacta el suelo bajo los cimientos de un edificio antiguo. No colapsa en un día, pero tampoco necesita geológicamente milenios. Se asienta de manera medible a lo largo de meses y años de carga sostenida sin períodos de alivio. Un proceso que la ingeniería civil llama consolidación del suelo y que sigue, con las escalas de tiempo propias de cada material, la misma lógica de reacomodo lento que gobierna tu fascia lumbar, cuando pasa años sin recibir 5 minutos diarios de descarga total sobre una superficie que no cede. Conviene decir, con la misma honestidad con que se presentan los datos, lo que todavía no se sabe con precisión. No existe, hasta donde documenta la literatura sobre fisiología del tejido conectivo, un número universal de minutos o de días a partir del cual el entrecruzamiento de colágeno se vuelve permanente en un ser humano concreto, porque depende de la edad, de la carga genética que regula la producción de enzimas como la lisil oxidasa, y de cuánta actividad física variada recibe el cuerpo por otras vías durante la semana. Lo que sí está establecido, con estudios repetidos en distintos laboratorios, es la dirección del efecto. Menos ciclos completos de descarga, más rigidez acumulada con el tiempo, en ambos sentidos, y esa dirección ya es suficiente para justificar 5 minutos diarios sin necesitar todavía la cifra exacta del punto de no retorno. Lo que este gesto activa no se detiene en el tejido conectivo de la espalda. La fascia toracolumbar comparte inserciones directas con el cuadrado lumbar y a través del ligamento arcuato medial con los pilares del diafragma, el músculo que gobierna cada una de tus respiraciones. Esto significa que el gradiente de tensión que acabas de reducir en tu zona lumbar modifica, de manera mecánica y no solamente sugestiva, cuánto puede desplazarse el diafragma hacia abajo en cada inhalación. Un diafragma que ya no encuentra resistencia adicional desde una fascia lumbar rígida se mueve con una excursión ligeramente mayor, lo cual reduce la presión negativa que el sistema nervioso autónomo interpreta, a través de varoreceptores torácicos, como parte del conjunto de señales que inclinan la balanza hacia el tono parasimpático, el mismo sistema encargado de bajar la frecuencia cardíaca y aflojar la mandíbula sin que lo decidas conscientemente. No es una relación de sugestión ni de intención, es una cadena mecánica continua, fascia, ligamento, músculo, presión, nervio, y en cada eslabón de esa cadena hay un principio físico real, no una metáfora de bienestar. La razón evolutiva de que exista una lámina fascial tan extensa y tan mecánicamente relevante en la espalda baja tiene que ver con algo que tu cuerpo hace mucho mejor que casi cualquier otro primate: correr distancias largas. El antropólogo Dennis Bramble y el biólogo evolutivo Daniel Lieberman, en un artículo de 2004 publicado en la revista Nature, documentaron cómo la anatomía del Homo erectus, incluyendo una fascia toracolumbar particularmente desarrollada, evolucionó para permitir la contrarrotación del tronco frente a la pelvis durante la carrera, almacenando y devolviendo energía elástica en cada zancada de un modo comparable a como lo hace un resorte, y no un simple lazo pasivo de tejido conectivo. El mismo trabajo de Bramble y Lieberman señala que esa fascia, junto con el ligamento nucal en la base del cráneo, permite que el balanceo del brazo derecho se acople mecánicamente, a través de la espalda, con el avance de la pierna izquierda durante la carrera y la marcha, un acoplamiento cruzado que reduce el gasto energético del desplazamiento bípedo y que depende, para funcionar con eficiencia, de que esa lámina fascial mantenga una consistencia lo bastante fluida como para transmitir la fuerza sin perder energía en fricción interna excesiva. Una fascia crónicamente en estado de gel denso no solo se siente más rígida al tacto, transmite peor la fuerza entre el brazo que se balancea y la cadera contraria, lo cual ayuda a explicar por qué la rigidez lumbar sostenida
Suele acompañarse de una sensación difusa de torpeza o pesadez incluso al caminar distancias cortas, un síntoma que rara vez se conecta, en la conversación cotidiana sobre dolor de espalda, con su origen mecánico real. Ese diseño tiene aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Las sillas con respaldo generalizadas en la vida cotidiana, en cambio, llevan existiendo, para la enorme mayoría de la población mundial, apenas unos pocos siglos, y los colchones de espuma con memoria, esos que reparten tan cuidadosamente la presión que nunca llegan a exigirle al gel facial una descarga completa, tienen menos de 70 años de historia industrial. Contra 2 millones de años de un tejido diseñado para ciclos alternos de carga intensa y descarga total, la modernidad ha ofrecido apenas unas décadas de superficies que nunca terminan de soltar el peso del cuerpo. El suelo duro no es una moda de bienestar reciente. Es, en términos evolutivos, la condición por defecto que la fascia esperaba recibir todos los días y que casi ha dejado de recibir. Cuéntame en los comentarios cuántos minutos exactos pasaron antes de que sintieras que tu zona lumbar tocaba por completo el piso, y qué parte de tu cuerpo fue la última en soltarse. La dosis mínima eficaz, según los datos de duración de carga que Chaudhry y sus colegas registraron en tejido facial humano, no es instantánea ni requiere una hora. La mayor parte de la relajación de esfuerzo medible ocurre dentro de los primeros 5 a 20 minutos de carga sostenida sin movimiento. Después de eso, la curva se aplana y las ganancias adicionales son marginales. Así que 5 minutos no es un número arbitrario de video motivacional. Es aproximadamente el punto donde el tejido ya liberó una fracción sustancial del agua que iba a liberar en esa sesión. La postura con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo, conocida en algunas tradiciones de reeducación postural como posición de descanso constructivo, reduce la tracción que el peso de las piernas extendidas ejerce sobre la pelvis y, por lo tanto, sobre la inserción inferior de la fascia toracolumbar, permitiendo que la zona lumbar se asiente sin tener que vencer esa tracción adicional. Si prefieres las piernas estiradas, hazlo, pero coloca una toalla enrollada bajo las rodillas para reducir esa misma tracción sin necesitar la flexión activa de las piernas. La señal de que el mecanismo está activo no es dolor ni es nada dramático. Es la sensación progresiva, minuto a minuto, de que la curva lumbar se acerca al piso, de que el peso deja de sentirse concentrado en los omóplatos y el sacro y empieza a distribuirse de manera más uniforme a lo largo de toda la columna. Y con frecuencia un pequeño ajuste espontáneo de la pelvis, un ligero balanceo que el cuerpo hace por sí solo sin que tú lo decidas, señal de que la resistencia pasiva del tejido está cediendo. Si tienes una curvatura lumbar pronunciada o molestias preexistentes, un rollo firme, no blando, colocado exactamente debajo de la zona lumbar, puede ofrecer el mismo tipo de contrapresión sostenida sin exigir que la columna entera se aplane de golpe. Y quienes tienen limitaciones para llegar al suelo o levantarse de él, pueden reproducir buena parte del mismo principio, recostándose completamente planos sobre una tabla rígida colocada sobre la cama, siempre que esa tabla no permita que el colchón absorba la carga antes de que llegue al tejido. El error que anula por completo el efecto es hacer este mismo gesto sobre un sofá, un colchón blando o cualquier superficie que ceda. Si la superficie se hunde bajo tu peso, parte de la carga que debería transmitirse íntegramente al gel facial se disipa en la deformación del cojín, y el tejido nunca llega a experimentar la carga sostenida y uniforme que dispara la relajación de esfuerzo. La firmeza no es una preferencia estética del gesto, es la condición física sin la cual el mecanismo entero no ocurre. Puedes repetir este gesto 1 o 2 veces al día sin ningún riesgo, por ejemplo al despertar, antes de que la jornada empiece a acumular carga, y otra vez al final de la tarde, cuando la fascia ya lleva horas en el estado más denso que el día le impuso. No hace falta contar minutos con ansiedad, ni cronometrar cada sesión como si fuera un examen. Basta con dejar que la respiración se vuelva progresivamente más lenta y más baja, sintiendo cómo el abdomen y no solo el pecho se expande con cada inhalación, porque ese cambio en el patrón respiratorio es, como ya viste, la señal de que el diafragma está encontrando menos resistencia desde abajo, una confirmación indirecta pero física de que el gel facial se está moviendo en la dirección correcta. Hay algo que ningún manual de anatomía dice con estas palabras, y es que tu cuerpo, como cualquier material que atraviesa ciclos de carga a lo largo del tiempo, necesita periódicamente volver a un estado sin forma impuesta para no acumular una deformación que ya no se revierte. Los ingenieros que diseñan estructuras sometidas a fatiga cíclica saben que un material que nunca descansa por completo termina cediendo antes de lo previsto.
no porque una sola carga lo haya roto, sino porque ninguna de las cargas parciales llegó a completarse hasta el reposo total que el material necesitaba entre una y otra. Tu fascia lumbar es exactamente ese tipo de material, y la silla, el auto, el sofá, incluso el colchón más costoso, son formas elegantes de nunca completar el ciclo. El suelo, en cambio, no negocia. No cede un milímetro, no reparte tu peso con delicadeza, no te ofrece comodidad inmediata, y es precisamente esa negativa a ceder la que le permite a tu propio tejido, y no a la superficie, hacer todo el trabajo de reacomodarse. Hay algo casi antiguo en eso, en dejar que la gravedad haga sin intermediarios lo que ninguna otra fuerza puede hacer con la misma honestidad mecánica. Devolverte, por unos minutos, al estado de un cuerpo sin nada que sostener y sin nada que fingir. No necesitas un colchón que te entienda. Necesitas de vez en cuando un suelo que no te perdone nada,